Mi esposa, Katie, y yo tuvimos a nuestra hija en diciembre pasado. El parto fue realmente traumático para ambos, pero especialmente para ella. Terminó con depresión posparto y ha estado en terapia desde entonces. Acordamos que ella se quedaría en casa de tiempo completo después de todo lo que sucedió, así que yo he sido el encargado de traer dinero a la casa. Ese fue nuestro plan desde el principio. Ella se enfocaría en mejorar y en cuidar de nuestra bebé mientras yo trabajaba para cubrir los gastos. Durante los primeros meses, todo estuvo bien. Ella tenía sus sesiones de terapia y yo cumplía con mi trabajo. Sí, fue difícil, pero lo estábamos sobrellevando. Sin embargo, hace un par de meses mi jefe me asignó un proyecto. Era de esos que representan una gran oportunidad, con muchas horas extra, pero que traerían un gran beneficio para mi carrera y un buen aumento económico para nosotros. Hablé con Katie al respecto. Le expliqué que iba a ser intenso durante unas 4 semanas y ella estuvo totalmente de acuerdo. Pensamos que su madre y su mejor amiga, Mali, podrían ayudar con la bebé mientras yo me enfocaba en el trabajo. Mali ha sido la mejor amiga de Katie desde siempre. También es madre que se queda en casa, con 2 hijos pequeños, así que tenía sentido que viniera a ayudar durante el día. Al principio todo iba muy bien. Katie parecía un poco más relajada, Mali era buena con la bebé y yo sentía que teníamos un buen sistema de apoyo. Pero a medida que el proyecto avanzaba, empezaron a pasar cosas raras. Fue alrededor de la 3ª semana cuando noté algo extraño. Katie estaba más fría conmigo, y en lugar de tener una conversación normal cuando llegaba a casa tras un día largo, ella me contestaba con monosílabos o se mostraba distante. Al principio pensé que solo estaba cansada, al fin y al cabo, ella también tenía mucho con lo que lidiar, pero luego me di cuenta de que Mali se quedaba cada vez más tiempo, a veces hasta después de la hora de la cena, cuando normalmente ya estaría de vuelta con sus propios hijos. Una noche llegué a casa y Mali seguía allí. Era tarde, probablemente alrededor de las 9 o 10, y en lugar de irse a dormir, ambas estaban sentadas en el sofá. Saludé rápido y fui a revisar a nuestra hija, como siempre hacía. Mientras caminaba por el pasillo, escuché a Mali decir algo como, ¿ves? Ni siquiera se detiene a saludarte primero. Definitivamente es una señal. ¿Una señal de qué? Regresé, confundido, y le pregunté de qué hablaba. Fue ahí cuando todo se descontroló. Mali me acusó directamente de ser infiel. Dijo que estaba siendo distante, que no le prestaba atención a Katie y que mis largas horas de trabajo eran solo una tapadera. Me quedé totalmente pasmado, sin saber qué decir. Después, ella insistió en que yo la odiaba porque Katie tenía depresión posparto y había subido de peso tras el embarazo, y que por eso, supuestamente, yo andaba con otra persona. Me quedé ahí, atónito, preguntándome cómo habíamos llegado a ese punto. Volteé a ver a Katie esperando que lo tomara como una tontería o que le pidiera a Mali que dejara de decir disparates, pero en lugar de eso, Katie empezó a llorar a mares, no solo unas cuantas lágrimas, sino un llanto total. Mali se quedó ahí, con los brazos cruzados, con una actitud de autosuficiencia, y luego exigió ver mi teléfono. Dijo que, si no ocultaba nada, yo no tendría problema en mostrárselo. Me negué. Por supuesto. Es mi teléfono y no iba a dejar que lo revisaran como si fuera un delincuente. Pero entonces Katie me miró con esos ojos tristes y cansados, y muy quedo me pidió si ella podría verlo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Es difícil explicarlo, pero el hecho de que pensara que yo era capaz de engañarla, después de todo lo que habíamos vivido, me destrozó. Había trabajado tan duro por nosotros, por ella y por nuestra hija, y ahora ella creía que yo la engañaba. Pero la amaba y quería demostrarle que estaba equivocada, así que le di mi teléfono. Ella lo revisó buscando algo sospechoso y, sorpresa, no encontró nada. No había aventura, ni mensajes secretos, ni aplicaciones ocultas, solo mis correos de trabajo, mensajes y un montón de memes tontos de mis amigos. Mali, sin embargo, no dio marcha atrás y empezó a gritar que seguramente yo había borrado la evidencia. De verdad, qué absurdo. Fue ahí cuando nuestra hija se despertó por todo el alboroto y yo perdí la paciencia. Le dije a Mali que se fuera de la casa, que estaba harto de ella, pues causaba más daño que ayuda y no iba a permitir que siguiera provocando drama. Mali se fue furiosa y me quedé con Katie, que seguía llorando en el sofá. Quise consolarla, pero estaba tan molesto y dolido que no podía pensar con claridad. Cuando logré calmar a nuestra bebé y regresarla a la cuna, me senté junto a Katie para tratar de hablar con ella. Le pregunté por qué no había venido directamente a mí si estaba preocupada, por qué había preferido escuchar a Mali. Ella no tuvo una respuesta clara. Dijo que estaba asustada desde que empecé a trabajar más horas y que Mali le decía que las horas extras eran signos de una infidelidad. Le recordé que habíamos hablado de ese proyecto antes de que lo aceptara, y que sabíamos que iba a ser intenso, pero que era algo bueno para nosotros, no algo que nos separaría. Al final,
Katie se disculpó y dijo que no debió haber dudado de mí. Incluso se disculpó por revisar mi teléfono. Pero el daño ya estaba hecho. Aunque ella decía que me creía, saber que consideró posible mi engaño era una sensación que no podía sacudirme. Durante los días siguientes, todo se sentía tenso. Katie trataba de compensar lo ocurrido, pero yo seguía percibiendo esa frialdad entre nosotros. No era lo mismo, y no dejaba de pensar en cómo Mali había estado metiendo ideas en su cabeza. No era justo. Se suponía que éramos un equipo, pero parecía que Mali la alejaba de mí. Fue entonces que decidí dar un paso atrás en el trabajo. El proyecto casi terminaba y no quería darle a Katie más razones para desconfiar de mí. Quería pasar más tiempo con ella y con nuestra bebé para demostrarle que seguía presente, comprometido con la familia. Pero, muy en el fondo, sentía que las cosas ya no volverían a ser como antes. Y eso apenas era el principio. Unos días después de la bronca con Mali, creí que las cosas volvían a la normalidad. Katie seguía un poco distante, pero ya no lloraba ni me acusaba. Pensé que, poco a poco, lo estábamos superando. Incluso empecé a reducir mis horas de trabajo para estar más en casa. No fue fácil, pero quería demostrarle a Katie que podía confiar en mí. Pensé que con eso bastaría. Pero qué equivocado estaba. Un día llegué a casa del trabajo y la casa parecía haber sido azotada por un tornado. Había papeles por todos lados, cajones abiertos, cojines tirados, como si alguien la hubiera desordenado por completo. Lo primero que sentí fue pánico, pensando en un robo o algo así. Grité el nombre de Katie, pero no hubo respuesta. Entonces escuché a nuestra bebé llorar en su habitación. Entré y la encontré en su cuna, llorando desconsolada. Sin Katie. Sin ninguna nota. Sin nada. Solo la casa hecha un desastre y mi hija ahí, totalmente sola. Mi mente iba a 1000 por hora. Llamé al teléfono de Katie, pero se fue directo a buzón. Traté de no perder la calma, pero me era imposible. ¿Le habría sucedido algo? ¿Estaba herida? Ni idea de qué pensar. Empecé a llamar a su familia, a sus amigos, a cualquiera que pudiera saber dónde estaba. Nadie la había visto. Ahí sí me alarmé por completo. Llamé a mi madre y le pedí que viniera a cuidar de la bebé mientras yo averiguaba qué pasaba. Pero antes de que mi mamá llegara, Katie apareció en un auto conducido por Mali. La vi llegar por la ventana y sentí, a la vez, alivio y enojo. Mali no entró, por suerte, pero Katie entró a la casa con los ojos rojos, claramente afectada, y sin decir palabra. Yo seguía ahí, en medio de la casa patas arriba, cargando a nuestra hija que no paraba de llorar, y solo atiné a preguntarle, ¿qué rayos pasó? ¿Dónde estabas? En vez de explicarme, Katie empezó a gritar con enojo, como si yo hubiera hecho algo mal. Me acusó, otra vez, de ser infiel. Dijo que la terapia a la que pensaba ir era una excusa para verme a escondidas con otra persona. En ese punto, yo ya no sabía ni qué sentir. ¿Cómo era posible que estuviéramos de nuevo en la misma historia? Hacía apenas unos días que habíamos pasado por algo similar, y ahora volvía a suceder. Intenté mantener la calma y explicarle que quería terapia porque necesitaba ayuda para manejar el estrés y todo lo que estaba pasando, no porque ocultara algo. A ella no le importó. Estaba convencida de que todo lo que decía era mentira. Y entonces hizo algo que jamás pensé que haría. Me agredió físicamente en la cara. Fue con tal fuerza que me lastimó de inmediato y comencé a sangrar. Me quedé atónito, sin poder asimilar lo que acababa de pasar. Ella también pareció quedarse inmóvil, como si no esperara haber reaccionado así. Su expresión se quedó en blanco, se sentó en el sofá y empezó a mirar la pared, completamente ausente, sin disculparse ni mostrar reacción alguna. Yo seguía ahí, con la nariz adolorida y sangrando, sosteniendo a nuestra hija que lloraba sin parar, tratando de entender qué demonios acababa de suceder. No sabía qué hacer, solo que tenía que salir de ahí, no solo por mí, sino por la seguridad de nuestra bebé. No iba a arriesgarme después de que Katie me agrediera físicamente. Si pudo hacerlo una vez, ¿qué pasaría si volvía a suceder, y peor? Llamé a mi mamá de nuevo y le pedí que viniera cuanto antes. Mientras la esperaba, preparé una maleta para nuestra hija. Katie seguía sentada sin moverse, sin decir palabra, como si fuera otra persona. Cuando mi mamá llegó, le expliqué lo que pasó lo más rápido que pude. Ella se sorprendió, por supuesto, pero no preguntó demasiado. Dejamos a Katie en el sofá y llevé a nuestra hija a casa de mis padres. Durante el trayecto, no paraba de pensar en cómo habíamos llegado a esto. Hasta hacía poco, éramos una familia feliz y ahora todo era un caos. Sé que Katie está pasando por algo muy serio en cuanto a su salud mental, pero jamás pensé que llegaríamos a este extremo. Me preocupaba ella, pero también por mí y nuestra bebé. No podía permitir que siguiera pasando. Sin embargo, tampoco quería abandonarla.
Ella está enferma, lo sé, pero, ¿dónde está el límite entre ayudarla y protegerme? Ya en la casa de mis padres, dejé a mi hija con mi papá y fui de inmediato a que revisara mi nariz, que palpitaba sin parar y seguía con sangre en la camisa. El doctor dijo que no estaba fracturada, pero que sentiría dolor un buen rato. Me recetó analgésicos y me fui a casa. Cuando regresé, era tarde y mi hija estaba dormida. Me senté con mi mamá e intenté contarle lo ocurrido, pero ni siquiera al hablarlo en voz alta parecía real. Mi propia esposa, la mujer que amo y con quien tuve una hija, me había agredido físicamente. Y ahora no tenía idea de lo que sucedería después. A la mañana siguiente, los padres de Katie me llamaron. Estaban preocupados por ella, y les conté lo que pasó, aunque no mencioné el golpe, no pude sacarlo de mi boca. Ellos ya sabían que algo iba muy mal y sugirieron un tratamiento de internamiento. Fue la primera vez que alguien dijo algo que me sonara lógico. Decidimos separarnos por el momento. Katie se iría con sus padres y yo me quedaría con los míos y con nuestra hija. No estaba listo para un divorcio, pero tampoco podía regresar a vivir con ella, no después de lo que pasó. Necesitaba protegerme y proteger a mi bebé, y ya no confiaba en que Katie no volviera a lastimarme. Esa noche, acostado en la cama de la casa de mis padres, me di cuenta de que tenía que hacer más que solo esperar a que las cosas mejoraran. Tenía que tomar acción y asegurarme legalmente de que, si todo empeoraba, yo tendría protección. Empecé a documentar todo: la casa desordenada, las acusaciones, la agresión que sufrí. No quería pensar en pelear por la custodia, pero no podía ignorar que podría suceder. Estaba destrozado emocionalmente. Amo a Katie, pero en ese momento ya no era ella misma. Había algo oscuro y terrible que le estaba consumiendo, y aunque deseaba que se recuperara, tenía que enfrentar la realidad de que quizá no lo haría. Así que hice lo único que podía hacer: mantenerme distancia, rezar porque recibiera la ayuda que necesitaba y cuidar que mi hija y yo estuviéramos a salvo. Actualización 1. Después de aquella noche, me mudé con mis padres, tal como dije. No fue fácil. Cada día pensaba en qué demonios había pasado con mi matrimonio. Katie y yo siempre habíamos sido cercanos, y ahora sentía que ya ni la conocía. Trataba de enfocarme en mi hija, pero era difícil con todo lo que estaba pasando: la casa, las acusaciones, el golpe. Era demasiado. Pasaron unos días en los que apenas supe de Katie. Sus padres hacían lo posible por conseguir la ayuda, pero también estaban preocupados. No sabían cómo manejar esto más de lo que sabía yo. Mi cabeza daba vueltas, pensando si aún habría forma de salvar mi matrimonio. Quizás si Katie recibía el tratamiento adecuado, podría salir de esto. Pero cuanto más pensaba, más claro me quedaba que debía proteger a mi hija. Esa tenía que ser mi prioridad. Una noche, como a los 4 o 5 días de haberme ido, estaba en casa de mis padres jugando con mi bebé cuando recibí una llamada del padre de Katie. Me dijo que ella quería ver a nuestra hija. Estaban intentando ingresarla en un centro de internamiento, pero ella se negaba. Según él, Katie insistía en que podía seguir siendo una buena madre y que todo era mi culpa. No sabía qué decirle. Parte de mí quería dejarla ver a la bebé, pero otra parte estaba muerta de miedo. Ella ya había dejado a la nena sola antes y me había agredido a mí. ¿Sería seguro? El padre de Katie me dijo que ella no estaba bien y que él temía por su salud mental. Me preguntó si podrían verla con supervisión de él y la madre de Katie. Acepté, pero solo si era en un entorno controlado. No iba a permitir que estuviera a solas con nuestra hija, no después de todo. Organizamos una visita en casa de sus padres. Mientras manejaba hacia allá, tenía un nudo en el estómago. No sabía qué esperar. Cuando llegué, Katie estaba en la sala y tenía un aspecto terrible, con el cabello hecho un desastre y los ojos hinchados de tanto llorar. Estaba mirando al piso y ni me volteó a ver cuando entré con la bebé. La madre de Katie trató de que todo pareciera normal, pero era obvio que la situación era muy incómoda. Me senté al otro lado de la habitación con nuestra hija en brazos, mientras sus padres intentaban hacer que Katie hablara. Ella apenas decía unas cuantas palabras. Hablaba de extrañar a nuestra bebé y decía que todo era culpa mía. Veía a su madre inquieta, pero no decía nada. Claramente estaban con miedo de provocar a Katie. La visita duró 1 hora, pero se sintió eterna. Me alivié al ver que terminaba. Katie casi no interactuó con nuestra bebé, solo la miraba y luego me miraba a mí, como si yo fuera su enemigo. Intenté hablar con ella y preguntarle si pensaba recibir ayuda, pero me ignoró por completo. Su padre intervino y dijo que era mejor terminar la visita, así que salí de ahí lo más rápido que pude. De regreso a casa, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Katie, furiosa otra vez, acusándome de poner a nuestra hija en su contra y de retenerla a propósito. Ni siquiera contesté. Sabía que no serviría de nada. Un par de noches después,
Sucedió algo todavía más increíble. Era casi medianoche y estaba por acostarme cuando escuché que tocaban la puerta. Sentí un mal presentimiento. Asomé por la ventana y, efectivamente, ahí estaba Katie, acompañada por Mali. Se veía desesperada. Abrí apenas la puerta y les pregunté qué pasaba. Katie empezó a gritar que quería llevarse nuestra hija, que era su madre y tenía derecho a recuperarla. Casi no me dio oportunidad de contestar antes de tratar de forzar la puerta para entrar. Le dije que no podía llegar a medianoche exigiendo llevarse a la bebé. Mali, claro, la animaba a seguir, diciéndole que llamara a la policía porque yo supuestamente la estaba reteniendo. Ya estaba harto. Les dije que se fueran antes de que yo mismo llamara a la policía. Katie seguía intentando abrirse paso, mientras Mali me echaba en cara acusaciones como si fuera experta en leyes. Finalmente, mi padre apareció. Es un hombre tranquilo, pero al ver la escena, intervino para pedirles que se fueran. Fue educado pero firme, y por fin lograron entender que tenían que marcharse. Katie se dio la vuelta y Mali no dijo más, pero antes de irse, Katie gritó que esto no acabaría así. Cuando se fueron, me quedé helado en la puerta tratando de procesar lo ocurrido. ¿Quién aparece a medianoche exigiendo llevarse a un bebé? Supe de inmediato que necesitaba tomar medidas más serias. Katie no estaba estable, y por mucho que no quisiera escalar las cosas, tenía que proteger a mi hija. A la mañana siguiente, llamé a varias personas para asesorarme y empecé los trámites para obtener una orden de restricción. Jamás pensé que mi vida llegaría a esto. Solo unos meses antes, Katie y yo éramos una familia feliz con una hermosa bebé, y ahora todo se había desmoronado. No tenía idea de qué pasaría, pero si sabía algo, tenía que mantener a mi hija a salvo a toda costa, aunque eso implicara mantenerla alejada de su propia madre. Actualización 2. Tras aquel enfrentamiento nocturno con Katie y Mali, sabía que las cosas iban de mal en peor. Inicié el proceso para la orden de restricción. No quería hacerlo, pero sentía que no me quedaba otra opción. La estabilidad mental de Katie no era buena, y no podía arriesgarme a otra visita inesperada a medianoche reclamando a nuestra hija. Pasaron unos días más o menos tranquilos. No tuve muchas noticias de Katie ni de sus padres, y prefería que así fuera, para enfocarme en cuidar a mi hija y mantener cierta normalidad. De repente, recibí una llamada de la mamá de Katie. Se oía angustiada, lo que me puso de nervios de inmediato. Dijo que Katie estaba empeorando, que se negaba a comer, a hablar con cualquiera, y que solo se la pasaba encerrada en su habitación. Pregunté si la habían llevado al hospital y me dijo que lo habían intentado, pero Katie no aceptaba ninguna ayuda. Ahora insistía en ver a la bebé de nuevo, convencida de que eso lo solucionaría todo. Sentí un vuelco en el estómago. Le dije con toda franqueza que no podía dejar que Katie viera a nuestra hija en su estado actual, que no era seguro. Su madre entendió, pero estaba desesperada. Rompió a llorar diciéndome que ya no sabían qué hacer. Me sentí fatal, pero no podía ceder. La seguridad de mi hija era lo primero. Unos días después tocaron a mi puerta. No esperaba a nadie, así que me asomé por la ventana. Era Mali, con una expresión de superioridad que me molestó al instante. Abrí la puerta apenas lo necesario y ni siquiera la invité a pasar. Ella empezó a hablar de inmediato. Dijo que Katie le había contado que yo no la dejaba ver a su hija y que tomarían medidas si yo no cambiaba de actitud. Le respondí que Katie no estaba bien, y que no era seguro que estuviera cerca de la bebé hasta que mejorara. Mali se encogió de hombros con desdén y dijo, aún así es la madre, y tiene derechos. ¿Quieres que esto termine en los tribunales? Me mordí la lengua para no perder la calma, y le repetí que la prioridad era la salud mental de Katie y la seguridad de la niña, y por eso no podía permitir la visita. Mali me miró con mala cara y dijo, tal vez eres tú quien necesita ayuda. Apetecería ver qué opina un juez sobre cómo has manejado esto. Cerré la puerta en su cara. No iba a dejarme manipular por ella. Pero seguí con la inquietud de que no estuviera hablando en broma sobre ir a juicio. Unos días después, me llamó Katie. Su voz temblaba y lloraba. Decía que lo sentía todo, que reconocía haber actuado de forma desquiciada y que solo quería arreglar las cosas. Confieso que una parte de mí quiso creerle. Quería pensar que, por fin, estaba entendiendo que necesitaba ayuda y que podríamos reparar lo nuestro. Pero, en el fondo, no me fiaba. Todo se había salido tanto de control que dudaba de que ella hubiera llegado a esa conclusión por sí misma. Aún así, le dije que me alegraba que pidiera disculpas y le pregunté si, entonces, pensaba internarse. Fue cuando dio un giro total. Empezó a llorar más fuerte, diciendo que no necesitaba un hospital, sino a nuestra hija, que tener a la bebé de vuelta lo resolvería todo, y hasta mencionó que, cuando estuviera con ella, yo podía regresar a casa y seríamos una familia de nuevo. Sonaba como un intento de control, no como una verdadera intención de mejorar.
Le dije que no podía permitirle ver a nuestra hija en ese momento y que necesitaba atención profesional. Entonces explotó de nuevo. Empezó a gritar que yo le estaba robando a su hija, que volvía a todos en su contra y que era un pésimo padre. Traté de calmarla, pero fue inútil. Estaba fuera de sí. Colgué el teléfono, sintiéndome frustrado, triste y agotado. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasamos de ser una familia feliz a un desastre? Al día siguiente, el padre de Katie me llamó para decirme que por fin iban a internarla. Al parecer, después de esa llamada, ella tuvo otra crisis y no vieron más alternativa. No sabía si sentirme aliviado o culpable, pero sí tenía claro que era la única forma de que recibiera ayuda. Pasaron unos días en silencio. Katie seguía en el hospital, recibiendo atención. Empecé a creer que, quizá, las cosas se iban a asentar, que podríamos sanarnos de alguna forma. Pero justo cuando pensé que todo se calmaba, pasó algo que no esperaba. Los padres de Katie me avisaron que Mali había tramitado una orden de restricción contra mí. No podía creerlo. Después de todo lo que ella provocó, manipulando a Katie y rompiendo nuestra relación, ahora se hacía la víctima y me acusaba a mí. Decía que yo había maltratado emocionalmente a Katie y que era un peligro para ella y para nuestra hija. Era todo falso, pero el simple hecho de que presentara esa denuncia era una locura. No sabía qué pretendía obtener, pero estaba claro que no iba a detenerse. Así que, además de lidiar con la crisis de salud mental de mi esposa, ahora tenía que defenderme de acusaciones infundadas por parte de su supuesta mejor amiga. Sentía que todo se desmoronaba y no sabía qué podía venir a continuación. Actualización 3. Después de enterarme de la supuesta orden de restricción de Mali, quedé en shock. No podía creer que llegara tan bajo. Yo solo trataba de mantenerme firme mientras mi esposa atravesaba una crisis de salud mental, y ahora yo era el señalado como abusador. Era de locos. Sabía que todo era mentira, pero que ella lo presentara formalmente me desequilibró por completo. Tuve que contratar a un abogado y prepararme para luchar contra esa acusación, lo que era otro problema más en medio de este caos. Pasé días preparando todo, reuniendo pruebas para demostrar ante el juez que Mali era quien manipulaba a Katie. Tenía mensajes, correos, todo. Aún así, me quedaba esa inquietud. ¿Y si el juez le creía? ¿Y si todo se volvía en mi contra? La fecha en la corte llegó rápido. Entré a la sala sintiendo que estaba en un juicio por algo que no hice. Mali estaba ahí, con esa actitud de superioridad, como si ya hubiera ganado. Los padres de Katie también asistieron, sentados detrás de Mali, lo cual me dolió aún más. Entendía que estuvieran confundidos, pero verlo así fue un golpe. El juez la dejó hablar primero. Ella contó una historia dramática, diciendo que yo maltrataba emocionalmente a Katie, que la aislaba de sus amistades, es decir, Mali, y que le impedía ver a su hija. Era absurdo, pero lo contaba con tanta seguridad que algunas personas en la sala se la creían. Yo apretaba los puños, conteniendo mi enojo. Luego fue mi turno. Mi abogado presentó todos los mensajes, correos y la cronología de los hechos. Mostramos cómo Mali había estado interfiriendo en mi matrimonio, convenciéndola de que yo era infiel, y cómo escaló todo hasta que Katie tuvo una crisis severa. Incluso presenté testigos que conocían la forma en que Mali manipulaba las situaciones. No dejamos nada sin revisar. Y, por suerte, el juez vio la verdad. Desestimó la orden de restricción de Mali, que se notaba furiosa mientras salía de la sala sin siquiera voltearme a ver. Los padres de Katie se quedaron sentados, con una expresión de derrota. Creo que ya no sabían qué creer. Aún así, no me sentí victorioso. Seguía lidiando con el caos general. Katie seguía en el hospital y no tenía mucha información sobre su progreso. Sus padres dejaron de contactarme después de lo de la corte y me sentía apartado de esa parte de mi vida. Lo único que me quedaba era mi hija y mi objetivo de mantenerla a salvo. Un par de semanas más tarde recibí la llamada que lo cambió todo. Era la mamá de Katie. Sonaba diferente, no tan angustiada, sino más tranquila, y eso me preocupó. Me dijo que Katie había pedido verme, que quería hablar conmigo. No sabía qué esperar. ¿Acaso se estaba recuperando? ¿Quería disculparse? Aún así, acepté ir, más que nada por tener algo de cierre. Fui al hospital con un nudo en el estómago. No había visto a Katie en semanas, y lo último que supimos fue un enfrentamiento muy tenso. Cuando entré a su habitación, la encontré mejor cuidada, aunque no del todo bien. Se veía más arreglada que la última vez, pero seguía ausente. Ni siquiera me miró al principio, estaba observando por la ventana como perdida en sus pensamientos. Finalmente se volteó y me dijo, «Lo siento». Me dejó descolocado. Con todo lo que había pasado, era lo último que esperaba oír. No supe qué contestar, así que me quedé esperando a que continuara.
Katie me contó que ya no sabía que era real. Mali le había metido tantas mentiras en la cabeza que terminó creyéndolas, aunque parte de ella sospechaba que no eran ciertas. Reconoció que sentía vergüenza por cómo me había tratado, pero seguía sin comprender por qué me llevé a nuestra hija. Entonces tuve que explicarle, con cuidado. Le recordé que no se trataba de un castigo hacia ella, sino de proteger a la niña. Le recordé la noche en que me agredió físicamente y la vez que dejó sola a nuestra hija. Katie rompió a llorar y dijo que no recordaba la mitad de esas cosas, que su mente estaba nublada. Fue doloroso oírla, pero sentí que hablaba con honestidad. Luego me dijo algo que me estremeció: no creo poder ser madre ahora mismo. Fue un golpe directo, pero a la vez sentí cierto alivio. Llevaba tanto tiempo aferrado a la idea de que podría recuperarse y volveríamos a ser una familia, que escucharla admitir que no estaba en condiciones de cuidar de nuestra bebé me hizo ver lo lejos que habían llegado las cosas. Ella no estaba en condiciones, y yo debía aceptarlo. Hablamos un rato más, sobre todo acerca de la bebé y de que sería lo mejor. Katie dijo que deseaba que yo tuviera la custodia completa por el momento, que necesitaba tiempo para mejorar y no quería arriesgarse a causar más inestabilidad. Fue la conversación más dura que he tenido en mi vida, pero también la más sincera. Al salir del hospital, me sentí vacío, pero a la vez con menos peso encima. Katie seguía en una situación grave, pero al menos había algo de claridad. Ya no vivía en la incertidumbre constante. Tenía un rumbo. Aunque no era el que imaginé cuando supimos del embarazo, al menos sabía qué hacer. Ahora tengo la custodia total de mi hija, y estoy tratando de construir una vida para nosotros dos. Katie sigue en tratamiento y la visito de vez en cuando, pero las cosas no son iguales. No sé si algún día lo volverán a hacer, pero al menos sé que hice todo lo posible.